Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Quisiera recordar a quienes nos siguen o quienes nos están viendo por primera vez que este es un esfuerzo diseñado originalmente para entrevistar mujeres expertas en Asia. No importa su edad, no importa su especialidad, no importa su país. Queremos pues crear puentes entre las personas que nos interesa estudiar temas de Asia. Y hoy tenemos ya pues a una experta más en un tema, nos han hablado maravillas de ella y pues la idea como saben ustedes, son 4 preguntas, hago una, luego Mónica y así sucesivamente. Y la primera es que nuestra entrevistada se presente, qué hace en docencia, qué hace en investigación, cuáles son sus intereses. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan interesante. Y bueno, mi nombre es María del Pilar Álvarez, yo me especializo básicamente en Corea. Y estudié, de hecho, en Corea, viví 6 años allá, y actualmente dirijo una diplomatura y una maestría en estudios coreanos en la Universidad de El Salvador, y además soy investigadora del CONICET, sería como el CONACYT de México. Y bueno, todos los temas en realidad que he trabajado siempre, originalmente empecé con temas vinculados a Corea-Japón, ya desde la maestría, como los vínculos Corea-Japón, y bueno, de ahí un poco por el legado colonial devienen temas más candentes, y durante muchos años trabajé sobre la esclavitud sexual de la Armada Imperial de Japón, que se las conoce como mujeres de confort o mujeres de consuelo, y bueno, medio que desde entonces abrí un poquito también mi expertise coreana a vincular a los temas que vinculan al este de Asia, es decir, haciendo investigación en China también, continental, en Taiwán, siempre vinculado a temas de mujeres, derechos humanos y política contemporánea. Muchas gracias, Pilar, y déjame decir otra vez gracias por aceptar nuestra invitación. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los temas que consideras que se deben estudiar en Corea o en el noreste de Asia, que aunque tú no trabajes esos temas, digas, hay que poner atención sobre esto? ¿Allá o acá, desde América Latina? Puede ser desde la visión latinoamericana, claro que sí. Sí, creo que desde la visión latinoamericana, el gran esfuerzo, que de a poquito empieza a cambiar, vamos a ser positivos, es trabajar más temas vinculados bueno, a la historia y la política de ellos, ¿no? Tenemos como una gran tradición que los estudios del este de Asia estaban vinculados, por ejemplo, a los temas migratorios o de vínculos entre Latinoamérica y ya sea Corea, Japón, pero no tanto sobre el estudio del país, ¿no? Sobre, bueno, el experto en que supiera el idioma, que hiciera trabajo de campo en las chamanas coreanas, por poner algo, ¿no? Un tema que está bastante en la agenda actual de Corea. Entonces creo que por ahí durante muchos años faltaba eso, ¿no? Esto de no solo los temas que nos vinculan de manera directa, que son sumamente interesantes, no le voy a sacar crédito porque han hecho un gran aporte a la región, pero empezar a especializarse más en temas propios de la región, también compartiendo un poco las agendas de allá. Y por lo menos de mi experiencia de docencia y por los intereses de las nuevas generaciones, aparece como un gran tema donde se requieren expertos claramente en la literatura coreana, no solo por Han Kang, pero ha surgido también que se consume de golpe literatura coreana, era algo que no se consumía tanto antes. Entonces, bueno, a partir de ahí, gente por ahí quiere saber más sobre la literatura, las mujeres en la literatura, mucho de lo que tenemos de literatura es literatura de mujeres coreanas. Entonces diría que sobre literatura, que es difícil, porque bueno, una literatura también hay que saber el idioma muy bien, también esto son muchas dificultades que hay que afrontar desde la región. Diría como uno de los grandes temas, todos los temas vinculados a las mujeres en Corea tienen muchísimo interés, y me parece que no hay expertas realmente en mujeres, ¿no? Con trabajo de campo, con ir allá, con ir a ver qué pasa en los movimientos, en los nuevos reclamos de Corea. Me parece que es un tema que también que tiene muchísimo interés en general, las nuevas generaciones. Diría que esos dos desde el lado de las humanidades me parecen como por ahí los más interesantes desde lo que, sobre todo desde la política, ¿no? Porque temas de economía, como decía por ahí, economía, el desarrollo, los vínculos, eso ha estado como más estudiado desde nuestra región.
Pilar, has dicho muchas cosas interesantes. Ahora, en poquitas palabras, a mí una de las cosas que más me interesan en lo personal es precisamente, pues, ese olvido por los países. Es lo que efectivamente no se trata de suma cero, ¿verdad? Estudia esto y deja de estudiar lo otro. Pero así ha aparecido esta idea, pues, de la economía, ¿no? Esta fascinación por el supuesto milagro coreano, en fin, todas esas historias que sabes muy bien. En ese sentido, pues sí hay que estudiar esos países, y uno de los temas que también lo señalaste, pues un poco trabajados, es el de las mujeres. Entonces, la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación de las mujeres? No sé, por ejemplo, las migrantes o estas mujeres que son pues prácticamente traficadas para casarse allá. ¿Qué nos podrías decir? Uy, un tema enorme. Bueno, voy a hacer una trampa y voy a empezar con otro tema que me gusta a mí, vinculado a las mujeres y tiene vínculos de alguna manera con la migración en Corea, que en Corea está muy en boga ya ahora en el siglo XXI, no tanto antes, que son las desertoras. Corea del Norte hay muchas mujeres, bueno, en realidad hay personas que se han ido, sobre todo después de la hambruna, pero básicamente se han ido en el siglo XXI, como a más escala. Y bueno, como es muy difícil llegar a Corea del Sur, tardan a veces 3 años, 2, hasta 10 años en llegar a Corea del Sur, porque la frontera no se puede cruzar por el paralelo 38, hay que cruzar por China. Y esto ha provocado que, primero, que estadísticamente son 90% mujeres, es decir, mayoritariamente mujeres las desertoras norcoreanas. Y bueno, obviamente al cruzar a China son migrantes ilegales y esto ha hecho que estén sujetas a un montón de las peores experiencias en la humanidad, algo que no es tan exclusivo de Corea, pero por ejemplo muchas han sido víctimas de trata de personas o como vos decías, las casas, bueno, también que las han obligado a casarse por ahí con hombres chinos o las convencen señores mayores del campo y ellas como una forma de tener estabilidad y ellas todavía con ese sueño de poder llegar a Corea del Sur. Entonces, ahí como primer punto me parece como un tema vinculado como a la violencia de las mujeres que entró en Corea a ser discutido, es decir, cuando llegaban antes los desertores se pensaba solo en esta idea, bueno, el desertor que viene enojado de Corea del Norte o desilusionado por la violencia, pero no específicamente en la cuestión de género, ¿no? Esto empieza a aparecer después. Bueno, paren, ¿qué hacemos ahora? Estas mujeres están declarando que vienen de 8 años de violencia, de tráfico, de múltiples aberraciones, y eso ha hecho que Corea tenga que empezar a aprender de otras experiencias de migración en el mundo para poner como asistencia, psicólogos, un montón de programas que no se habían pensado. Y bueno, y esto también después ahí sí lo podemos unir con una Corea que tampoco que no era una Corea de migrantes, ¿no? Vos mencionabas el milagro económico y bueno, es una Corea que básicamente ha expulsado población al mundo en todas sus etapas pobres y de desarrollo, porque el desarrollo va a venir acompañado de migraciones de coreanos al exterior. Y bueno, hasta entrar al siglo XXI no se había pensado como un país receptor de migración, y en eso muchas dinámicas que tienen que ver con las mujeres migrantes en Corea del Sur, nadie en particular se había puesto a pensar hasta tiempos más recientes. Y bueno, y han empezado con muchas historias como también difíciles, por ejemplo, hay la primera minoría de migrantes en Corea del Sur son vietnamitas. Este flujo de vietnamitas empieza con mujeres que llevaban para casarlas con los hombres en el campo, hombres señores solos que quedaban. Entonces llevaban estas vietnamitas para ser casadas en una sociedad obviamente muy, muy tradicional. Y las mujeres migrantes, ¿no? Por ahí pasaba mucho, yo recuerdo igual ya hace muchos años cuando vivía, que había más casos con México, ahora mirando me acordé, pero bueno, las mujeres que se casaban con coreanos iban a Corea del Sur, y creo que los chicos jóvenes ahora ven mucho Instagram muy bonito respecto a eso, ¿no? Porque las chicas eligen un coreano lindo y la vida es feliz y la sociedad es más moderna, pero en los orígenes no estaba, había muchas tensiones y por ahí las mujeres migraban allá como esposas, después se querían separar y se encontraron una sociedad muy tradicional, que no les dejaba tener sus hijos. Por ejemplo, yo me acuerdo de un tema, en esa época todavía en los divorcios no podías quedarte con tu hijo si te divorciabas, y eso en la cultura latina era muy fuerte, ¿no? Muy difícil, ¿no? ¿Cómo le voy a dejar el hijo? Entonces me quedo en esta situación que no quiero o en esta situación de violencia, y bueno, implicaba muchas intervenciones internacionales. Por suerte la sociedad ha cambiado, pero bueno, la realidad de las mujeres las mujeres migrantes obviamente siempre es una realidad difícil porque uno no tiene los mismos derechos, muchas son migrantes
Hay muchas filipinas como trabajadoras por ahí en trabajos domésticos o sencillos, sobre todo filipinas, vietnamitas, diría como más, además de por ahí de otras partes del mundo, ¿no? Obviamente que las latinas no son mayoría en Corea, pero bueno, que creo que ahí ha sido muy bueno el activismo de las mujeres en Corea, ¿no? Ha empezado a surgir también una sociedad civil más dinámica, con más ONGs, más concientización en torno a sus derechos, y aparte es un Estado que de a poquito empieza a dar algunas respuestas que ha tratado de dar en los últimos años. Para mí es difícil, yo desde mi mirada argentina, Corea sigue siendo un país muy tradicional, bastante machista comparado con Argentina, no voy a hablar de Latinoamérica como un todo, porque sería muy, muy injusto, muy poco profesional, hay realidades muy distintas en Latinoamérica. Desde mi mirada de Buenos Aires, sobre todo, sigue siendo una sociedad bastante tradicional, pero yo creo que todo este activismo ha dejado cambios para mí muy impactantes en Corea. Por poner una anécdota, que no debería ser lo más profesional en la academia, preferir una anécdota, pero cuando yo vivía allá, entre el año 2004 y 2010, que viví de corrido, después siempre voy, pero ahí viví seguido, por ejemplo, yo recuerdo escuchar violencia en hogares, que se escuchaba que uno alquilaba estos departamentos por ahí de estudiantes que son baratos, y se escuchaba a alguien golpeando, y como que yo salí y nadie reaccionaba, nadie llamaba a la policía, bueno, uno es un extranjero, no sabe si meterse o no, y me daba cuenta que nadie se metía, que esa era la realidad. Y la sociedad que te decía, no, que es muy común que si alguien te golpea, te preguntan, por ejemplo, en la calle, pegaban a alguien y decían, ¿es tu pareja? ¿Es tu marido? Sí, bueno, entonces si es tu marido no me meto, es como que vos eras dueña y él era dueño. Y en los últimos años he visto escenas y la gente interviene. Bueno, y eso creo que es un cambio positivo. Por ejemplo, recuerdo una persona como tirándole el pelo a una novia e intervino la policía enseguida, la gente frenó. Entonces, bueno, de a poquito hay cierta concientización de cuáles son los límites, de cuál es la sociedad que debe intervenir dentro de una sociedad que, bueno, que calla, donde las mujeres tienen muy pocos derechos, donde se hacen uso de sus derechos de maternidad, queda muy fuera de la competencia educativa y profesional, donde los puestos altos siguen siendo ocupados por hombres de manera muy mayoritaria, muy preponderante, en áreas que para nosotros se han feminizado mucho, siguen siendo bastante masculinas. Pero bueno, creo que lo bueno de Corea es su activismo, ¿no? Es un país que tiene un gran activismo social en muchos temas, es un país que sale mucho a la calle, que reclama, y creo que, bueno, a pesar de este tradicionalismo, su propio activismo hace que por lo menos vayan ganando algunas conquistas, aunque chiquitas, pero van ganando. Pero los migrantes es un tema difícil, es un país que no se vio como receptor de migración en su historia, ¿no? Pues muy interesante, María, y primero me gustaría decir que lo que nos has dicho en esta tercera pregunta nos abre la posibilidad de invitarte para una futura sesión y que nos contestes todas las preguntas que de repente surgieron. Por ejemplo, ¿por qué emigran más mujeres que hombres de Corea del Norte? O este tipo de preguntas, y esperamos que en un futuro se pueda dar. Y bueno, para ir cerrando, nuestra petición final es que nos recomiendes uno o varios libros que digas, bueno, para los estudiosos de Asia o los estudiosos de Corea, pues les recomiendo este libro. Puede ser una novela, un libro... ¿Estudiosos o público en general? Bueno, para los dos. Pensemos también en el público en general. En el público en general, que por ahí es más reacio, ¿no? Un libro académico a veces se vuelve un poquito denso para el público general. Bueno, voy a hacer recomendaciones de literatura. Primero, bueno, creo que Han Kang ya no necesita mucha recomendación, seguramente con el premio Nobel mucha gente ha leído, pero claramente La vegetariana y Actos Humanos, aparte habla de la memoria política en Corea, es uno de los grandes temas. Corea, un país con una reciente democratización, para nosotros con algunos aspectos bastante común que la Argentina en todos estos temas de memoria histórica y de derechos humanos. Actos Humanos, muy valioso en ese sentido, sobre la masacre de Gwangju. La vegetariana, claramente terrible, pero hay discusiones de géneros muy, muy relevantes. Quiero decir bien el nombre, voy a hacer la trampa, El hombre del desván, es otra novela publicada por la editorial Huaram, también sobre derechos humanos. El hombre del desván se llama, también sobre derechos humanos, es sobre las patotas en la dictadura, y está basado en un caso real, que si uno no le dijeran que es un caso real, uno lo podría creer.
Después recomendaría, hay mucho para recomendar, novela gráfica, la novela gráfica de Henry King. Creo que Hierba es más conocida, pero yo recomendaría más a ver si se llama La Despedida, La Espera. La Espera porque es sobre la división de las Coreas, bellísima, una realidad que todavía no se ha resuelto, las familias separadas por la guerra, todo este dolor que implica, así que creo que es muy valioso y me parece que es muy actual. En realidad Corea tiene todo un tema con las familias que no se han podido volver a ver, así que La Espera de Henry King, que es la novela gráfica, también es una buena recomendación. Voy a dejar la literatura, algún libro más pesado. Es que hay muchísimos libros de historia. Vamos a hacerle un guiño a México, ya que invitan, Historia Mínima de Corea, perfectamente. El Colegio de México puede ser una buena introducción para alguien que no tenga mucho tiempo y quiera leer una introducción rápida a Corea. Creo que viene muy bien. Me pueden preguntar temas, se me van, porque hay muchísimo. La chica de los 7 nombres, una biografía de una desertora, que me parece muy buena, se llama Las chicas de los 7 nombres en español. Y bueno, y me voy a hacer una autorrecomendación, ¿puedo? No, pero muy pronto, espero que me inviten de nuevo cuando esté, pero la recomendación que voy a hacer es sobre un libro que está pronto a salir, sobre las esclavas sexuales de la Armada Imperial de Japón, sobre las mujeres de confort en Corea, así que espero pronto tener novedades y ahí recomendarlos bien. Pero que estén atentos, por lo menos, va a ser una novedad este año. Cuando lo tengas, nos dices y lo presentamos, nada nos gustaría más. Pero bueno, sé que también quería quedar sé que en México tuvo mucho, les fue muy bien a una, quizás ustedes que ella desde México sabe mejor por qué, pero una novela que fue bestseller en Corea, que es una novela, se llama Nacida en 1982, que fue bestseller y que le fue muy bien en México. Sé que le ha ido muy bien en ventas en México, así que por ahí ha habido algunas reflexiones de mujeres a mujeres sobre esto, ¿no? Sobre la desigualdad de género, qué pasa con las madres, esto de que a uno la sacan del mercado laboral, y bueno, un libro muy cortito y sé que le ha ido muy bien allá, también podría valer la pena. Es muy bonito. Pero bueno, hay mucho, difícil seleccionar a veces, así que pido disculpas a los colegas que no los estoy nombrando, pero bueno, pero no es con mala intención. Pero ya las recomendaciones que nos hiciste suenan muy bien y bueno, de todas las recomendaciones que hemos tenido, pues hemos aprendido mucho, ya sea desde la literatura o desde lo académico, han sido muy buenas recomendaciones, entonces las anotamos para leerlas y para difundirlas. Así que muchas gracias. Pues nuevamente, Pilar, muchísimas gracias. Y pues en cuanto esté el libro, pues nos volvemos a ver y pues... Bueno, muchas gracias por dejar esta ahí puerta abierta, así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a ti por el tiempo y la disposición de compartir tu conocimiento con nosotros.